Mi nombre es Sara Cristales y nosotros les hablaremos un poco sobre la política en nuestra vida cotidiana. La política tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria, ya que las políticas públicas moldean la sociedad y nos dan derechos y libertades que son esenciales para que seamos ciudadanos activos. Nosotros hablaremos un poco sobre el impacto que tiene la política en nuestra vida. La política tiene un impacto directo en nuestras vidas, ya que algunas definen la educación y la salud de todos y otras nos dan nuestros derechos como personas. La política configura la sociedad en la que vivimos y es muy importante que todos estemos informados sobre cada una de ellas. Los ciudadanos tenemos el poder de influir en la política pública. Esto implica involucrarse en la toma de decisiones políticas, expresar opiniones, participar en debates, votar y movilizarse en apoyo de causas y cambios que consideremos importantes. Uno de muchos ejemplos que tenemos son la libertad de expresión, ya que es uno de los pilares fundamentales de nuestro país y cada decisión nos afecta directamente a todos los ciudadanos, ya que es muy importante que cada uno pueda expresar opiniones libremente, como por ejemplo las reformas del Código Penal. Pedían un poco más de discreción a la prensa y a las noticias cuando hablaban sobre las pandillas, pero amenazaban con penas de prisión elevadas. A pesar de que es un tema muy importante que todos los ciudadanos debemos de saber, además de eso, crea un miedo por el simple hecho de informar lo que está sucediendo, haciendo que todos los ciudadanos no sepan realmente lo que está pasando y nos están limitando el derecho a la información y a la verdad, lo que dificulta que los ciudadanos estén informados y tengan libre expresión. Buen día, mi nombre es Michelle Jiménez. Yo el día de ahora estaría hablando un poco en cómo influye la política en lo cotidiano. Bien sabemos que las decisiones políticas impactan directamente la vida cotidiana, como lo demuestra el caso de la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, que es el FODES, acá en El Salvador. En 2023 el gobierno disminuyó el porcentaje de fondos que eran destinados a las municipalidades, que era del 8.5% al 1.5%, lo que afectó la ejecución de proyectos locales. Por ejemplo, en el municipio de San Antonio Los Ranchos, que se encuentra en Chalatenango, varios comunitarios y varios programas se paralizaron, como por ejemplo el mantenimiento de caminos rurales, las becas para estudiantes. Esta decisión fue tomada sin consulta a la ciudadanía, lo cual hizo limitado el acceso a servicios básicos y redujo las oportunidades para jóvenes y agricultores locales. También, al concentrar los recursos en la alcaldía, eso debilitó la autonomía de los gobiernos locales de igual manera. También los pobladores comenzaron a sentir que sus necesidades ya no eran escuchadas, y esto también generó desmotivación para poder participar en las elecciones en municipalidades a un futuro. Además, el caso evidencia cómo una política fiscal puede modificar la vida diaria e incluso en aspectos tan concretos como la educación, la movilidad o la participación democrática. Hola, mi nombre es Joana y hoy quiero hablar sobre cómo las decisiones políticas afectan directamente la educación pública en nuestro país. A veces hablamos de políticas educativas como si fueran algo lejano, pero la verdad es que influyen en cosas tan concretas como si hay suficientes profesores, si tenemos acceso a internet en las escuelas o si los estudiantes reciben una alimentación adecuada. Por ejemplo, durante la pandemia, muchas escuelas públicas no contaban con recursos tecnológicos suficientes para garantizar la educación a distancia, mientras en colegios privados los estudiantes seguían con clases virtuales. En sectores vulnerables, muchos niños y niñas quedaron desconectados. Esto no fue solo por la pandemia, sino por años de decisiones políticas que no priorizan la inversión en infraestructura digital para todos.
Creo que este tipo de desigualdades demuestra lo importante que es exigir políticas públicas que garantizan una educación de calidad y equitativa. No se trata solo de promesas de campaña, sino de cómo se distribuyen realmente los recursos desde el Estado. Como sociedad, tenemos que entender que cuando un gobierno decide recortar el presupuesto en educación o no escuchar a los profesores, eso tiene consecuencias reales. Por eso es fundamental que como ciudadanos estemos informados, participemos y exijamos decisiones políticas que pongan a la educación como una prioridad. Al final, una buena política educativa no solo cambia aulas, cambia futuros. Mi nombre es Jocelyn Ruiz y voy a hablar de cómo la política afecta en nuestra vida diaria, ya que afecta en muchos aspectos, incluso si no siempre se nota, desde el precio del transporte, los alimentos o la calidad de los servicios de salud y educación. Las decisiones políticas determinan qué leyes se aplican y también cómo se gasta el dinero público y quiénes reciben apoyo en momentos de crisis. Un ejemplo real es lo que pasó en la pandemia del COVID-19, ya que en muchos países, incluyendo El Salvador, el gobierno tuvo que tomar decisiones políticas urgentes para proteger la salud de la población. Por ejemplo, se aprobaron cuarentenas obligatorias y se cerraron escuelas y muchos negocios. Estas decisiones afectaron directamente a toda la población, ya que muchos estudiantes tuvieron que estudiar en línea y miles de trabajadores perdieron sus empleos y muchas familias necesitaron ayuda para alimentarse. Aquí es donde la política tuvo un verdadero impacto, ya que el gobierno implementó un programa de paquetes alimenticios que fueron entregados en millones de hogares y familias. Esa fue una medida política para poder enfrentar una situación real. Además, el acceso a vacunas también dependió de acuerdos políticos. Gracias a las negociaciones internacionales, El Salvador logró comenzar la vacunación en el 2021, lo cual ayudó a controlar los contagios. Este ejemplo muestra cómo una decisión política puede afectar a toda una población y por eso es importante también estar informados de cómo la política puede llegar a afectar en nuestro día a día. Yo soy Fernando Domínguez y hoy quiero compartirles cómo en El Salvador las decisiones políticas han tenido un impacto profundo en la vida diaria de la población. Un ejemplo claro fue la implementación del régimen de excepción en 2022, que provocó un cambio notable en la percepción de seguridad de todo el país. Miles de salvadoreños comenzaron a sentir más tranquilidad en sus comunidades, ya que disminuían los homicidios y las extorsiones, sobre todo en zonas antes dominadas por pandillas. Pero sin embargo, no todo fue positivo. Muchas familias vivieron el dolor de detenciones injustas, en las que personas sin antecedentes fueron capturadas sin explicación. Esto generó temor, especialmente en comunidades donde el acceso a la justicia era limitado. Algunos vivían paz, otros tenían una nueva forma de miedo. Otro cambio podría ser el uso del Bitcoin como moneda de curso legal, que fue aprobado en 2021. La medida fue presentada como una apuesta por la innovación financiera. La realidad en las calles fue muy distinta. Muchos pequeños comerciantes no estaban preparados para implementar esta tecnología. Por ejemplo, recuerdo cuando la dueña de mi pupusería favorita me pidió ayuda, según ella, porque tenía varios problemas de cobro en su pupusería, porque la gente no entendía cómo pagar y ella tampoco sabía muy bien cómo cobrarles. Ese testimonio refleja lo que vivieron miles de pequeños negocios. Algunos sí recibieron capacitación, pero en muchos casos no fue suficiente. Al final del día, las billeteras electrónicas siempre terminaban fallando, o si la señal de internet era inestable,
o si muchos temían ser estafados al entender cómo funcionaban este tipo de transacciones en criptomoneda.